Un alto directivo de Gerresheimer ha visitado este jueves Épila. Allí se ubica una filial de esta multinacional en la que trabajaba desde hace 14 años Eduardo, una de las 150 personas que viajaban a bordo del avión que este martes se estrelló en los Alpes. El vuelo cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf. Los trabajadores de la planta aragonesa y miembros de la corporación municipal han guardado un minuto de silencio frente a esta compañía en recuerdo de este ejecutivo de 41 años. For me personally, it is a very, very big loss, and I'm missing words for expressing how I feel, but sadness, sorrow, pain, and most of all loss is what is coming up. But I will always try to keep the good memory of the energetic and the positive persons Eduardo were. Este alto directivo ha explicado al alcalde de Épila, Martín Llanas, que Eduardo era un empleado muy bien considerado en la empresa y su sustitución será muy difícil. El primer edil le ha trasladado el pésame en nombre de la localidad. La multinacional ha guardado un minuto de silencio en todas sus sedes.